Imagina esto. Llegas en un Lamborghini rugiendo como una bestia al corazón de una de las mansiones más lujosas de todo Dubái. La puerta se abre y entras a un palacio donde cada rincón grita poder, riqueza y gloria. Cuadros millonarios en las paredes, relojes bañados en diamantes brillando bajo luces de oro. Esto no es ficción. Esta es la vida real de un boxeador que lo cambió todo. Pero, lo que nadie te ha contado, es lo que tuvo que sacrificar para llegar ahí. Hoy vamos a hablar de cómo Naseem Hamed, un chico flacucho nacido en las calles duras de Sheffield, se convirtió en uno de los luchadores más temidos, extravagantes y millonarios de la historia del boxeo. Pero ojo, este vídeo no es lo que piensas. Te voy a contar cómo destruyó rivales con una sonrisa en la cara, cómo humilló campeones con un simple movimiento de cadera, y cómo su carrera terminó de forma tan inesperada que muchos aún no lo pueden creer. ¿Qué pasó con su poder? ¿Qué lo rompió por dentro? ¿Por qué desapareció tan joven? Todo eso te lo voy a revelar, paso a paso, en los próximos minutos. Y te advierto, lo más fuerte viene al final, porque hay una verdad sobre su caída que casi nadie se atreve a decir, pero yo sí. Nacido el 12 de febrero de 1974 en Sheffield, Inglaterra, Naseem Hamed llegó al mundo en una familia humilde de inmigrantes yemeníes. 8 hermanos, una casa pequeña, 0 lujos. Pero lo que sí sobraba en esa casa era disciplina. Desde pequeño, Hamed caminaba como si fuera rey. Y sí, muchos lo odiaban por eso, pero lo que no sabían era que estaba destinado a cambiar las reglas del juego. Mientras otros niños soñaban con ser futbolistas, él soñaba con knockouts. A los 7 años pisó por primera vez el legendario gimnasio Wincobank, y ahí conoció al hombre que cambiaría su vida para siempre, Brendan Ingle. Ese lugar no tenía ni sacos nuevos ni ring profesional, pero lo que sí tenía era magia. Magia real. Ahí se formaban campeones, y Hamed iba a ser el más grande de todos. Ingle no solo le enseñó a pelear, le enseñó a bailar en el ring, a jugar con sus rivales, a burlarse del peligro con las manos abajo y aún así salir vencedor. Y vaya si lo hacía, porque Hamed no era solo boxeador, era un espectáculo andante. Cada movimiento suyo parecía coreografiado por los dioses. Esquivaba como un ninja, golpeaba como un martillo y hablaba como una estrella de Hollywood. A los 18 años, el circuito amateur ya le quedaba chico. Era momento de ir a lo grande. Firmó con Frank Warren en 1992 y desde su primera pelea dejó algo clarísimo. Este chico no venía a participar, venía a destruir. Su primer combate como profesional terminó en un knockout fulminante en el segundo round. Y eso fue solo el comienzo. Hamed era caos puro en el ring. Nadie entendía cómo demonios golpeaba con esa fuerza desde posiciones tan absurdas. Su estilo era un problema para todos. ¿Cómo te preparas para pelear contra alguien que rompe todas las reglas del boxeo? Simple, no puedes. Pero no solo era su estilo, era su actitud. Entraba al ring bailando, haciendo saltos mortales, tirando frases arrogantes y cumpliendo cada palabra. Decía que iba a noquear, y noqueaba. Decía que su rival no duraba 3 rounds, y no duraba 1. Y el público, dividido. Unos lo idolatraban, otros lo querían ver caer. Pero todos lo miraban. En 1994 ya tenía el título europeo de peso gallo en su cintura. En 1995, el mundo entero iba a saber quién era realmente el rey del caos. Y aquí viene una de las noches más salvajes de su carrera. Cardiff, 30 de septiembre. El campeón Steve Robinson estaba listo para defender su título mundial de peso pluma de la OMB. Y parecía confiado. Pero ese día, Naseem Hamed decidió noquear no solo a un hombre, sino a todo el mundo del boxeo. Desde el primer segundo lo destrozó. Robinson no sabía de dónde venían los golpes. Y en el octavo round, un gancho de izquierda brutal lo mandó directo al suelo. Y así, Hamed se convirtió en campeón mundial. Pero eso no fue lo más loco. Lo más impactante fue que el público lo amó y lo odió al mismo tiempo. Y eso lo alimentaba. Mientras otros boxeadores querían respeto, él quería atención. Y vaya se la consiguió. Con el cinturón en la cintura y hambre de gloria, Hamed inició una racha destructiva que parecía no tener fin. En 1997 lo volvió a hacer. Esta vez unificó títulos venciendo al campeón de la FIB, Tom Johnson. Otro knockout. Otro show. Otro escalón al Olimpo. Ese mismo año viajó a Estados Unidos. Madison Square Garden. Noche mágica. Se enfrentaba a Kevin Kelly, ex campeón del CMB. Y lo que pasó ahí fue, sin exagerar, una de las peleas más salvajes de la historia moderna del boxeo. Cayeron los dos, se levantaron los dos, se volvieron a caer,
hasta que en el cuarto round, un zurdazo de Hamed apagó la luz de Kelly. Caos, silencio, locura. Y así, amigos, Estados Unidos cayó rendido a sus pies. Y aquí es donde te pido algo. Si estás flipando con esta historia tanto como yo, suscríbete ya mismo. Dale like y déjame un comentario con tu opinión sobre Hamed. ¿Era un genio o un payaso? ¿Una leyenda o una ilusión? Porque lo que viene a continuación es aún más brutal. Después de dejar noqueado a Kevin Kelly en pleno Madison Square Garden, el mundo entero supo una cosa. Naseem Hamed no era un boxeador más, era un fenómeno mundial. Y cuando HBO lo firmó con un contrato millonario para múltiples peleas, quedó claro que el show apenas empezaba. Pero lo que pocos sabían era que detrás de ese estilo arrogante, había un obsesivo del entrenamiento. Hamed vivía para el gimnasio. Mientras otros disfrutaban la fama, él pulía su técnica, ensayaba entradas espectaculares y planeaba cómo dejar a su próximo rival inconsciente y humillado. Y así fue. Pelea tras pelea. Hamed era un espectáculo. Algunos campeones duraban segundos, otros aguantaban rounds, pero todos caían. Con el cinturón de la OMB en la cintura, defendía su título como un rey defiende su trono. Con puños. Cada vez que hablaba ante las cámaras, no solo prometía knockouts, los garantizaba. En 1998, muchos lo criticaban por su estilo poco ortodoxo. Que si bajaba demasiado las manos, que si no respetaba el manual del boxeador, pero la realidad era que nadie podía tocarlo. Era escurridizo, veloz, impredecible. Golpeaba desde ángulos imposibles y sus manos parecían explosivos. Aquel año fue clave. Se enfrentó a Wilfredo Vázquez, ex campeón mundial. Un hombre fuerte, veterano, peligroso. Pero Hamed lo hizo ver como un aficionado. KO en el séptimo. Luego le tocó el turno a Wayne Mcqui, un guerrero incansable que aguantó 12 rounds. Pero ni siquiera él pudo con la técnica superior de Naseem. Victoria clara, aplausos de pie, y más hype. Pero no todo era pelea. Afuera del ring, Hamed era igual de escandaloso. Autos de lujo, joyas bañadas en diamantes, mansiones gigantescas. Vivía como si fuera el protagonista de una película. Y en cierto modo lo era. A cada evento llegaba en coches que costaban más que el sueldo de varios CEOs. Y siempre con su sonrisa de yo ya gané. Para 1999, Hamed sumó otro cinturón a su colección. El de peso pluma del CMB. Derrotó a César Soto. Y aunque la pelea fue más táctica que explosiva, consiguió lo que quería. Seguir dominando sin discusión alguna. Pero aquí viene algo que te va a sorprender. Renunció al título del CMB voluntariamente. ¿Por qué? Porque no necesitaba más trofeos, ya tenía el respeto del mundo. Lo suyo no eran los títulos. Era el espectáculo total. Y mientras todos lo veían invencible, él seguía acumulando millones. Solo en ese año, superó los 14 millones de dólares en ganancias. Era el segundo boxeador británico mejor pagado del mundo, solo detrás del gigante Lennox Lewis. Y eso sin contar contratos publicitarios, entrevistas y apariciones televisivas. Naseem Hamed era un ídolo global. Pero no creas que todo fue color de rosa. Detrás del brillo había sombras. Las lesiones empezaban a asomar, especialmente en sus manos, su arma principal. Fracturas, molestias, operaciones. Pero Hamed, como buen guerrero, no se quejaba. Lo ocultaba. Subía al ring con dolor y aún así, noqueaba. El año 2000 llegó con otro desafío, y otra victoria. Esta vez frente a Augie Sánchez, un boxeador joven con hambre de gloria. El combate fue brutal. Ambos intercambiaron golpes sin piedad, pero Hamed se impuso con un derechazo demoledor en el cuarto round. KO. Otra vez. La máquina seguía encendida. A estas alturas, muchos lo comparaban con leyendas como Muhammad Ali o Sugar Ray Leonard. No solo por su talento, sino por su carisma y capacidad para vender una pelea. Cada combate suyo era un evento global. Nadie quería perdérselo. Y eso, amigo, no se compra ni se entrena. Se nace con ello. Pero, aquí es donde la historia empieza a torcerse. Hasta este punto, Naseem Hamed era invencible. Cada pelea era un show, cada entrada al ring un festival. Lo amaban, lo odiaban, pero todos lo veían. Era el centro del universo boxístico. Pero, lo que nadie imaginaba es que su peor pesadilla ya tenía fecha. Y el enemigo ya lo estaba esperando. Paciente, silencioso. 7 de abril del año 2001. Una fecha que los fans de Hamed nunca olvidarán. Esa noche, frente a él, no estaba un cualquiera. No era un rival más. Era Marco Antonio Barrera, un guerrero mexicano,
Técnico, disciplinado, sin miedo. Hamed subió al ring confiado, con su sonrisa habitual, con el ego por las nubes. Pero esa noche, algo estaba mal. Desde el primer round se notó. No era el mismo Hamed. Sus pasos no tenían chispa, sus movimientos eran más lentos, sus golpes no hacían el mismo daño. Y mientras él intentaba conectar con su estilo impredecible, Barrera simplemente lo estudiaba, lo leía, lo desarmaba. Barrera había hecho los deberes, y no vino a ser parte del show. Vino a destruir la ilusión. Vino a matar al mito. El combate fue una clase magistral de cómo se derrota a una estrella. Cada vez que Hamed bajaba las manos como solía hacer, Barrera lo castigaba. Cada vez que intentaba su típico show, Barrera le respondía con precisión quirúrgica. No fue una paliza, pero fue una lección. Una humillación silenciosa. En el round 12, con Hamed claramente frustrado, Barrera hizo algo simbólico. Lo empujó contra el esquinero y lo inmovilizó. Fue como decirle al mundo, el rey está desnudo. El árbitro lo separó, pero el mensaje ya estaba enviado. Sonó la campana final. No hubo dudas. Hamed había perdido. Por primera vez. Derrotado. Sin excusas. Los jueces fueron unánimes. Y la cara de Nassem lo decía todo. No era dolor físico. Era la caída del ego más grande del boxeo. Después de esa noche, algo en Hamed se rompió. No lo admitió en público, pero se notaba. El fuego que lo hacía entrenar hasta la madrugada, que lo hacía entrar al ring con hambre de sangre, ya no estaba. Se apagó. Y lo peor, él lo sabía. Se tomó un año entero sin pelear. Nadie entendía nada. Algunos decían que estaba preparando una revancha. Otros, que se había rendido. Lo cierto es que regresó en mayo de 2002, para pelear contra Manuel Calvo. Un rival accesible. Una pelea para recuperar confianza. Pero el espectáculo nunca llegó. La pelea fue aburrida. Lenta. Plana. Ganó por decisión unánime. Sí. Pero la magia no estaba. El público lo notó. Los periodistas lo escribieron. El propio Hamed lo sintió. Ya no era él. Ya no había saltos, ni giros, ni locura. Era un boxeador más. Y entonces ocurrió lo más inesperado. Desapareció. Sin avisar, sin una rueda de prensa, sin un adiós oficial. Nassem Hamed simplemente se fue. Colgó los guantes a los 28 años. En la cima de la fama, con millones en el banco, y sin ganas de seguir. Y aquí es donde muchos empiezan a preguntarse, ¿qué pasó realmente? ¿Fue solo Barrera? ¿Fue el ego? ¿Fueron las lesiones? La verdad es que fue todo junto. Durante años, Hamed había escondido un dolor que lo consumía. Sus manos estaban destrozadas. Fracturas constantes, operaciones repetidas, nervios dañados. Y sin sus manos, Hamed no era Hamed. Él lo sabía. Sin ese poder brutal, sin esa velocidad, no podía ser el showman que el mundo esperaba. Podía ganar, sí, pero no deslumbrar. Y para él, eso era perder igual. Pero aquí no termina la historia. Porque si bien desapareció del ring, Nassem Hamed jamás dejó de ser una leyenda. En el año 2015, lo llamaron para darle el mayor honor de su carrera, ingresar al Salón Internacional de la Fama del Boxeo. Un reconocimiento reservado solo para los verdaderamente grandes. Y él, aunque llevaba más de una década fuera del juego, seguía vivo en la memoria de millones. Y eso es lo más increíble. Hamed peleó profesionalmente durante apenas 10 años. Pero en ese tiempo, cambió el boxeo para siempre. Reescribió las reglas del espectáculo. Demostró que un boxeador puede ser un artista. Rompió estereotipos. Inspiró a miles de jóvenes, especialmente de origen árabe y asiático, a creer que también podían ser campeones. Y eso no lo logra cualquiera. Después de su retiro silencioso, Nassem Hamed no volvió a pisar un ring profesional, pero eso no significó que se apagara. Todo lo contrario. Su nombre seguía brillando. Y su vida se volvió aún más excéntrica. Porque si dentro del ring fue un terremoto, fuera del ring era un huracán de lujo, excesos y excentricidad. Hamed tenía algo clarísimo. Si ya no podía seguir entreteniendo con sus puños, entonces lo haría con su estilo de vida. Empecemos por su casa. Y cuando digo casa, me refiero a una mansión-palacio de 10 habitaciones en Yorkshire, Inglaterra. Piso de mármol, columnas de mármol, muebles de diseñador, sala de cine, piscina climatizada, jacuzzi, gimnasio privado, sala de juegos y hasta una zona de spa con fuente incluida. Todo eso, por el módico precio de 2.350.000 libras. Pero para Hamed, eso era calderilla. Después,
Se mudó a un lugar todavía más lujoso. Una mansión brutal en Dubái, con vista directa a la playa y seguridad privada las 24 horas. Ahí es donde vive actualmente. Y claro, no vive solo. Vive rodeado de todo lo que un millonario puede desear. Su colección de coches es una locura. Estamos hablando de un Lamborghini Murciélago, un Ferrari 360 Spider, un Rolls-Royce Phantom, y varios más. Pero no solo coches deportivos. Hamed también tenía joyitas únicas como un Subaru Impreza 22 BST, conocido como el Subaru del infierno, y un Mitsubishi Pajero Evolution, que parecía más bien un tanque de guerra de lujo. Pero aquí no acaba la historia de opulencia, porque lo que muchos no saben es que Hamed también era un coleccionista obsesivo de relojes y joyas. Tenía piezas únicas de Rolex, Patek Philippe y Audemars Piguet, y cada reloj estaba modificado, con incrustaciones de diamantes personalizadas. Y eso, amigo, no lo encuentras en cualquier escaparate. Estamos hablando de relojes que costaban más que un coche de alta gama. Y claro, su forma de vestir era igual de brutal. Trajes a medida, camisas de diseñador, zapatillas exclusivas, cadenas de oro blanco, anillos personalizados con piedras preciosas. Hamed vivía como una estrella de Hollywood mezclada con un jeque árabe. Ahora bien, muchos se preguntan, ¿de dónde sacaba tanto dinero? La respuesta es simple. Hamed no solo ganó peleando. Supo invertir, negociar y multiplicar su fortuna. En 1997 ya ganaba $14 millones al año. En 1999 su fortuna superaba los 38 millones de libras. Y en 2001, antes de dejar el boxeo, su valor estimado superaba los $75 millones. Solo en bolsas de pelea, recaudó más de 48 millones. Y eso sin contar los contratos publicitarios, las regalías por retransmisiones, las ventas de merchandising y otros negocios personales. Pero lo que realmente sorprendía era que, a diferencia de muchos boxeadores que terminan arruinados, Naseem Hamed supo cuidar su dinero. A pesar de sus excesos, jamás cayó en la bancarrota. Jamás tuvo que volver a pelear por necesidad. Porque mientras otros se perdían en fiestas, él también construía. Hamed era un excéntrico, sí, pero también un estratega silencioso. Y detrás de toda esa fachada de lujo, seguía habiendo un hombre de fe. Porque sí, aunque muchos lo veían como un rockstar del boxeo, Hamed siempre fue un musulmán devoto. Antes de cada pelea, gritaba por su religión desde el corazón. No como pose, sino como convicción. Y eso inspiró a miles. En 1998, se casó con su esposa Elasa en Sheffield. Ella se convirtió al Islam, y juntos formaron una familia fuerte y estable. Nada de escándalos, nada de divorcios mediáticos. Solo discreción y unidad. Tuvieron 2 hijos, Adam y Sami, que hoy en día también entrenan boxeo, en el mismo gimnasio Winkoban donde su padre se convirtió en leyenda. Adam, el mayor, ya ha mostrado talento serio. Tiene velocidad, técnica, ese brillo en los ojos. Muchos se preguntan si será el heredero de la leyenda. Pero lo que está claro es que el apellido Hamed vuelve a sonar en los gimnasios. Y lo más curioso es que Naseem Hamed, a pesar de su estilo extravagante, siempre mantuvo la humildad con los suyos. Donó grandes cantidades a causas benéficas, especialmente a proyectos que apoyan a jóvenes en riesgo. Porque él nunca olvidó de dónde venía. Hoy, más de 2 décadas después de su última pelea, el nombre de Naseem Hamed sigue retumbando en el boxeo mundial. Clips suyos se viralizan cada semana. Jóvenes que nunca lo vieron en vivo quedan hipnotizados con su estilo. Y los veteranos todavía debaten si fue un genio o un rebelde sin control. Pero lo cierto es que nadie lo olvida. Porque Hamed no fue solo un boxeador. Fue una revolución. Un fenómeno que rompió el molde y reescribió las reglas de juego. Antes de él, los campeones eran serios, callados, sobrios. Después de él, vinieron los bailes, los saltos, las frases virales. Convirtió cada entrada al ring en un evento. Y cada salida, en una ovación. Muchos lo criticaron por ser demasiado extravagante, por faltarle el respeto al deporte. Pero esa es la paradoja de los grandes. Primero los odian, luego los imitan, y al final, los veneran. Y sí, su carrera no terminó como él soñaba. No tuvo esa última pelea gloriosa, ese adiós perfecto frente a un estadio lleno. Pero a veces, los mitos no necesitan finales felices. Solo necesitan existir. Porque aunque se retiró a los 28 años, aunque su reinado fue breve, lo que hizo en 10 años valió por 20. 15 defensas de título mundial, más de 30 victorias, casi todas por nocaut, y un estilo que marcó época. Hoy vive tranquilo,
en su mansión, rodeado de familia, viendo crecer a sus hijos, sonriendo cada vez que un fan lo reconoce, y sabiendo que su legado ya está escrito en letras doradas. Y ahora te pregunto a ti, ¿te ha gustado esta historia? Entonces dale like al vídeo, suscríbete al canal y deja en los comentarios qué es lo que más te impactó de Naseem Hamed. Su talento, su arrogancia, su caída. Te leo y te respondo en comentarios. Porque si alguna vez alguien te dice que fue un bocazas, solo un showman, respóndele esto. Puede que lo haya sido. Pero nadie, absolutamente nadie, hizo del boxeo algo tan inolvidable como lo hizo Naseem Hamed.